Bueno, nuevamente buenas tardes. A nombre del capítulo, del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, les damos la bienvenida a esta serie de webinars que estamos organizando. En esta ocasión, tenemos la participación del ingeniero Juan Pablo Broisín, quien tendrá a su cargo el primer webinar denominado Estabilización de suelos blandos con geosintéticos, ¿no? Entonces, el ingeniero Juan Pablo es ingeniero civil, director para Latinoamérica de Tenkei Geosintéticos. Entre sus principales funciones tenemos proporcionar todo lo referido con relación a la parte técnica y comercial de geosintéticos e ingeniería. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional de México con una maestría en Administración y Finanzas por la Escuela Bancaria Comercial. También tiene una especialización en el diseño con geosintéticos en estructuras de pavimentos, terraplenes, cimentaciones y muros de contención. Asimismo, tiene una experiencia que abarca aproximadamente 10 países, ¿no? Incluyendo parte de Latinoamérica, España, India y Australia. Como les decía, este es el primer webinar que estamos realizando. La idea es realizar estos webinars cada 15 días, los días jueves, ¿ya? Y un poquito para también seguir con esta promoción, les comunicamos que para el 5 de mayo también tenemos otro webinar que se denomina Uso de anclajes por percusión en suelos, remediación de taludes, control de degradación y estabilizaciones, ¿no? Este webinar va a estar a cargo de la ingeniera diplomada Elena Flor. Entonces, los esperamos también para el día jueves 5 de mayo, y sin más que agregar, los dejo con el ingeniero Juan Pablo Broisín para que pueda iniciar con su webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Boris. Bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Por favor, me comenta si se ve. Y pues dando introducción, estoy muy contento de que me hayan invitado para dar esta serie de webinars para IGS Perú. Siempre es grato participar para el gremio. Y bueno, pues la intención es dejarles un poquito de los beneficios de los geosintéticos en general, ¿no? La idea de IGS es precisamente brindar pues las herramientas, los conocimientos necesarios para su correcta aplicación con respecto a sistemas tradicionales o algunas otras soluciones. Bueno, voy a comenzar con esta presentación, que son soluciones con geosintéticos para estabilización de subrasantes y aplicados especialmente en pavimentos. Voy a hablar tanto de la definición como de los objetivos de la aplicación de los geosintéticos en los pavimentos, materiales aplicados a pavimentos, funciones de los geosintéticos en estructuras de pavimentos, la posición de los geosintéticos dentro de las estructuras, y voy a hacer un acercamiento al tema de las metodologías de diseño en pavimentos con geosintéticos. Al final, bueno, vamos a abrir la serie de preguntas y, por supuesto, cualquier comentario que se quiera hacer, estaremos contentos de recibirlos, ¿no? Comencemos con la definición. Nada más déjenme ver aquí porque me estorba un poquito la interfaz. Aquí está. La definición de la ACTM 1997 dice: productos planos fabricados con materiales poliméricos, estos referidos a los geosintéticos,
que se utilizan con suelo, roca u otro material de ingeniería geotécnica como parte integral de un proyecto, estructura o sistema artificial. Pues gran parte de los geosintéticos aplicados o los objetivos de los geosintéticos aplicados a pavimentos, pues hablamos usualmente de lo que es fatiga y hablamos lo que es deformación permanente, ¿no? Los objetivos primarios es brindarle el soporte adecuado a la estructura cuando nos encontramos, por ejemplo, con un suelo blando, darle un soporte a esta estructura a través de una estabilización del estado subrasante y también promover el incremento en cuanto a la vida de servicio de la estructura de pavimento. Entonces, los dos objetivos primarios de los geosintéticos es pues que perdure a través de fatiga y a través de deformación permanente la estructura de pavimento, ¿no? Sin lugar a dudas, hay nuevas cuestiones que nos han llegado hoy en día y es respecto al impacto ambiental, ¿no? Otro de los objetivos principales de lo que es la aplicación de geosintéticos, en específico al tema de estabilización de suelos blandos, es precisamente pues reducir el impacto a través de acarreos, explotación de bancos de materiales o emisiones de lo que se refiere CO2, ¿no? Las emisiones a través de todos estos sistemas tradicionales que tienden a generar un mayor impacto al ambiente. Entonces, uno de los objetivos esenciales hoy en día en los geosintéticos es precisamente pues reducir estos impactos a través de sus buenas aplicaciones. ¿Y cómo los podemos aplicar correctamente? Pues a través de conocer las metodologías y, de diseño con geosintéticos y cómo las vamos a integrar a las estructuras que nosotros estamos construyendo. Dentro del mundo, el universo de materiales geosintéticos aplicados a pavimentos, ustedes pueden encontrar muchos materiales, como son geotextiles. Ustedes pueden encontrar geotextiles tejidos y geotextiles no tejidos, de diversos polímeros. Pueden encontrar polipropileno, poliéster reciclado, poliéster de alto peso molecular, ¿no? Tenemos algunas geomallas también de diferentes polímeros, pues tienen uniaxiales, biaxiales, multiaxiales, ¿no? Y las pueden tener de polietileno, polipropileno, poliéster, etc. También tenemos las geoceldas que también hay geoceldas de alguna combinación de polímeros, ¿no? Y geoceldas de polietileno, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes van a encontrar dentro del universo de geosintéticos una gran capacidad por parte de los manufactureros para poder proveer soluciones de valor a sus proyectos, ¿no? Con los objetivos antes mencionados, propiamente para el tema de estabilización de sus rasantes o refuerzo de bases granulares dentro de la sección de sus pavimentos. Pero ya yendo un poquito más al punto, dentro de las funciones en estructuras de pavimentos, pues, ¿cuáles son las funciones de los geosintéticos, ¿no? Pues una de ellas es la separación, que es evitar la contaminación de materiales de diversas propiedades geomecánicas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos separando. Tenemos la sección de un camino. Estamos separando el material granular del suelo de subrasante. Aquí se podría considerar incluso una estabilización por separación. Tenemos también la parte de refuerzo. La parte de refuerzo es proveer un aporte estructural en la combinación suelo-geosintético a través de diferentes mecanismos de trabajo. El mecanismo de trabajo puede ser a través de confinamiento lateral, la parte de rigidización o la parte como membrana tensionante, ¿no? Entonces, pueden haber mecanismos de trabajo primarios dependiendo sea la condición del proyecto que nosotros estemos evaluando. También tenemos el tema de filtración.
Filtración es permitir el libre flujo de agua sin la migración de las partículas de suelo fino, ¿no? Eso es migración, evitar que las partículas de suelo migren hacia el otro punto, teniendo como un medio filtrante el geosintético. El drenaje es la capacidad de flujo en el plano transversal a través del geosintético. Y bueno, tenemos lo que viene siendo el concepto de permisividad y el concepto de transmisividad. La transmisividad se conoce como la capacidad de flujo a través del plano horizontal del geosintético, y la permisividad, la capacidad de flujo en el plano vertical del geosintético. Entonces, se tiene que tomar en cuenta el coeficiente de permeabilidad y también el espesor del geosintético para su cálculo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tema de filtración y drenaje. La posición de los geosintéticos dentro de las estructuras de pavimento a nivel de refuerzo de carpetas, ¿correcto? Tenemos algunos geocompuestos o algunas geomallas, algunos geotextiles planchados, por ejemplo, para el tema de barrera de humedad. Pueden ir aplicados en esta zona. Tenemos la parte de refuerzo, confinamiento y rigidización a nivel de las bases granulares. Y tenemos el tema de estabilización de subrasantes a través de elementos también, como pueden ser geotextiles, tejidos o geomallas o geotextiles no tejidos, hablando propiamente de la estabilización por separación. Entonces, ahí tenemos mecanismos de refuerzo. Pero también tenemos el tema de las propiedades hidráulicas aplicadas a estructuras de pavimento, como es la barrera de infiltración, que lo había comentado anteriormente, el tema de filtración y drenaje en términos de bases y subbases, y el tema de separación, filtración y drenaje en la transición entre lo que es la subrasante y la estructura de pavimento. Entonces, ahí tenemos algunas de las posiciones donde los geosintéticos pueden integrar y generar valor, ¿no? Eso es importante. Aquí tenemos un par de fotos de ejemplos, ¿no? A nivel de carpeta, por ejemplo, a nivel de barrera de infiltración, a nivel de refuerzo. Por ejemplo, aquí se está colocando una geomalla de fibra de vidrio para evitar reflexión de grietas. Esto ayuda en términos de fatiga, ¿no? Y aplicaciones en lo que son estabilización de subrasantes o refuerzos de bases y subbases. Aquí vemos un geotextil tejido o una geomalla o una geocelda aplicados para estos fines, ¿no? Ustedes ahí pueden ver algunas fotos de los diversos materiales que se aplican para ello. Algunas otras aplicaciones, por ejemplo, para estabilización de terraplenes. Aquí el terraplén se está estabilizando con un geotextil de alto módulo sobre una zona lacustre. Ustedes vean, ¿no? También aquí el método de análisis es un método por equilibrio límite, en donde el geosintético funciona como un elemento, un momento resistente, la sumatoria de sus resistencias a la tensión, que se añaden a lo que son los momentos resistentes ante los momentos actuantes, obteniendo así un factor de seguridad. Entonces, este es otro tipo de aplicaciones dentro de las estructuras de lo que es un terraplén, ¿no? Entonces, hablando de estabilización, déjenme ver, y una disculpa porque aquí esta interfaz me complica mucho. Bueno, la estabilización es cuando se coloca un geosintético sobre un suelo blando, ocasionalmente saturado, en combinación con un suelo selecto, para estabilizar el suelo y proporcionar una plataforma para permitir el acceso a equipos de construcción y brinde un desplante adecuado a cualquier estructura térrea que se construya por encima de ella, ¿no? Casos comunes, CBRs menores a 3 o CBR menores a 1 en condiciones saturadas, ¿no? Ahí es cuando requerimos nosotros una estabilización. Funciones, por ejemplo, para estabilizar por separación en pavimentos, pues es típico que esto llegue a suceder, ¿no? Tenemos un material granular que sobre una subrasante blanda con cargas dinámicas suele generar
movimiento de lo que viene siendo las bases granulares y estas tienden a mezclarse, la subrasante. Al mezclarse, bueno, pues el material va perdiendo resistencia y esto por ende nos va llevando a tener deformaciones permanentes, ahuellamientos, ¿no? Solamente el simple hecho de colocar un geosintético como separador nos puede dar un gran beneficio a la vida de servicio. Aquí no estoy añadiendo el punto de refuerzo. Simplemente el hecho de tener yo la estructura diseñada, ¿correcto? De tener la estructura diseñada de forma adecuada y solamente colocando un elemento geosintético puede generar un impacto sustancial en cuanto a la vida de servicio. Esta es una gráfica que desarrolló la Federal Highway en el 89. Y vean ustedes, si yo pierdo más o menos, si yo tengo un CBR de 1.6 en mi subrasante, en los primeros ciclos de carga, ¿okay? Yo voy a estar perdiendo aproximadamente el 20% del material granular que coloco por encima. Y esto lo hago referencia porque en Latinoamérica tenemos muchos caminos sin pavimentar, caminos rurales. Y siempre, por ejemplo, ahí en la selva peruana, que me ha tocado estar, siempre tenemos problemas de que el material se mezcla. Solamente pasan los primeros vehículos. A lo mejor vehículos ligeros no pasa nada. Pasa el camión de la Coca-Cola y ya todo el material se está mezclando completamente, ¿no? Y entonces va perdiendo pues su capacidad estructural. Entonces, esta gráfica es importante porque vean, en los primeros ciclos de carga yo pierdo el 20%, pero ¿cómo cuantificar ese 20%? Y aquí lo tenemos. El 20% significa que yo estoy perdiendo aproximadamente el 50% del aporte estructural de ese vial. Ahí está la importancia de la separación. O sea, y aquí les estoy hablando de un geotextil no tejido que les puede costar 0.60 centavos de dólar, ¿no? 0.70 centavos de dólar. Y que realmente no impactan en el costo del proyecto, pero les pueden generar una vida considerablemente mayor a la que si tuvieran ustedes una sección sin geocientíficos, solamente por el simple hecho de hacer una estabilización por separación, ¿no? Aquí no estamos añadiendo el valor de brindar el mecanismo de refuerzo, ¿okay? La función de refuerzo. Aquí simplemente estamos hablando de separación y vean lo que esto tiene en el impacto de la vida de servicio, ¿no? Entonces, eso es esencial. Algunos geosintéticos utilizados para separación, bueno, ustedes van a ver aquí un par de proyectos. Este es un proyecto muy grande en el que participaron varias empresas en México, ¿no? A nosotros nos tocó y eran montos extraordinarios para esto, ¿no? Es un aeropuerto de 6, 7 millones de metros cuadrados para este tipo de soluciones como separación. Pero ahora vamos al tema de funciones de estabilización por refuerzo. Y vamos a entender el tema de cómo se comporta una estructura con un geosintético, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de deformaciones, las cuales analizamos de un pavimento. Es la deformación elástica y, bueno, pues por deformación elástica es como nosotros la evaluamos, los criterios que nosotros estudiamos en la escuela, ¿no? Y el tema es no llegar a la deformación plástica, porque es cuando yo empiezo ya a tener pues estas deformaciones permanentes que son las que me evitan tener una condición adecuada en mi vial, ¿no? Entonces, dentro de estas deformaciones, el principio es que la deformación producida por la carga se recupere al eliminarse esta carga, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo una deformación plástica? Bueno, la estructura va acumulando deformaciones plásticas y va sufriendo deflexiones y deformaciones unitarias. Y aquí vemos en la imagen, ¿no?, cómo la deformación plástica pues, está en el nivel de la carpeta asfáltica, pero puede ya también ser en cuanto a la deformación unitaria por compresión, que es a nivel de la subrasante, que ya empieza a jugar un rol importante el tema del agua, la presión del poro,
etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante hacer un correcto análisis de esta cuenca de deformación, de este análisis de distribución de esfuerzos a través de la estructura de Klein. Bueno, pues ¿cómo nos ayudan los geosintéticos ante esa condición? Pues tenemos tres mecanismos esenciales. El mecanismo número uno, acuérdense que siempre el geosintético tiene que ir acompañado, muchas veces, de un material selecto por encima. Es un conjunto, es una sinergia que hace el geosintético en conjunto con el material granular. Entonces, de esta forma, nosotros podemos brindar un confinamiento lateral, ¿no? Al tener nosotros cargas, ¿qué es lo que sucede con el material granular? Este tiende a disiparse lateralmente. Entonces, lo que nosotros hacemos es controlar esa disipación de ese movimiento lateral a través de una interacción suelo-geosintético, ¿no? Aquí, por ejemplo, materiales con un alto coeficiente de interacción, pues nos brindan un muy buen comportamiento de restricción lateral. Tenemos también el segundo mecanismo de refuerzo, que es el de incremento de capacidad de carga. Si ustedes ven aquí la superficie de falla hipotética, ¿no? de una sección sin refuerzo, déjenme ver, aquí ustedes ven la falla en cuña y la rotura general. Ahí nosotros cambiamos esta superficie de falla por una superficie de carga distribuida, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a hacer el geosintético. Muchos de estos mecanismos los utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos refuerzos de cimentaciones superficiales, ¿no? Este es un mecanismo que es primario en este tipo de soluciones. Aquí lo que hacemos es que disminuimos la concentración de esfuerzos y nos ayuda también a que con un espesor menor pueda yo distribuir esa carga en una mayor área. Ese es otro de los mecanismos esenciales de los geosintéticos para refuerzo y estabilización. Otro de los temas importantes es el tema de la membrana de tensión. La membrana de tensión juega un rol muy importante, por ejemplo, en suelos con CBRs muy blancos, ¿no? CBRs muy bajos, como CBRs 0.5, 0.7, 1 CBRs. Nos ha tocado a nosotros atacar este tipo de proyectos. Y bueno, aquí un elemento con una alta resistencia a la tensión, un alto módulo a la tensión, a baja deformación, es un elemento ideal que funciona como si fuera una especie de losita a compresión, ¿no? El material granular, el material selecto funciona bien a compresión y el geosintético te va a funcionar a tensión como el acero con el concreto, ¿no? Haciendo esa analogía. Entonces, de esta forma nosotros creamos un soporte, una componente vertical que da soporte a la carga que nosotros estamos empleando en esa estructura estabilizada, ¿no? Entonces, vean ustedes los tres mecanismos de refuerzo primarios para ello. Bueno, pues estos mecanismos juegan un rol importante en conjunto con algunas otras funciones y se han aplicado a metodologías, a estas metodologías esencialmente para estabilización. Ustedes van a escuchar muchas metodologías y de hecho hay un gran parteaguas antes y después de la Segunda Guerra Mundial en términos de metodologías para estabilización. Ustedes van a ver algunas metodologías, por ejemplo, del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para caminos, para zonas de caminos sin pavimentar. Y hay mucha información respecto a ello. La primera aplicación de estas metodologías que bueno, a mí me tocó estudiar fue la de Giro and Norrie. Eso fue desde 1981, donde ya analiza el comportamiento de la distribución de esfuerzos, ¿no? Y hace la comparativa entre un sistema reforzado y un sistema no reforzado, ¿no? Entonces es un sistema multicapa en el que, bueno, a través de los mecanismos que anteriormente les planteé, pues juega un rol importante al momento de dimensionar las plataformas para poder ser estabilizadas con geosintéticos y las plataformas no reforzadas con geosintéticos, ¿no? Entonces, hay una serie de
ecuaciones, información que ustedes pueden encontrar, y este es donde las primeras expresiones para poder calcular una sección reforzada y una sección no reforzada, donde ustedes claramente ven, básicamente, no sé si recuerdan el método simplificado, que es, pues básicamente conocer el ángulo de distribución de esfuerzos de una sección con geosintético y una sección sin geosintético, y analizar su distribución de carga a nivel de la subrasante, ¿no? Está básicamente basado en equilibrio. En el 2004 fue publicado en el Diario de Ingeniería Geotécnica y Ambiental, pues la metodología Girohahn, ¿no? Girohahn, pues ya empiezan a aplicar el método a los geosintéticos y ya lo empiezan a calibrar. Aquí estos doctores ya, pues, ya empiezan a utilizar una sola ecuación para todos los casos. Incorporan factores de capacidad de carga con geosintético y sin geosintético. Y también evalúan el ángulo de distribución de esfuerzos dependiendo el geosintético, ¿no? Que esto es importante. Cada geosintético tiene un desempeño diferente porque tiene ciertas condiciones de manufactura, ciertas condiciones de tecnología que lo hacen desempeñarse de manera distinta a otros, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber seleccionar el tipo de geosintético para estas aplicaciones. Consideren material de préstamo y parámetros de subrasante, eso es importante. Y bueno, ustedes ven aquí la ecuación. A mí me gusta dividirla en 4 para darles una mejor, un mejor extracto de cómo funciona esta metodología, ¿no? Y aquí en la ecuación tienen esta primera parte que habla del factor de calibración. Este factor de calibración que es pues esa calibración del geosintético, ¿no? Es básicamente la investigación y el resultado de investigaciones que se han hecho al geosintético, que son aplicables a lo que viene siendo la metodología Girohahn, ¿no? Entonces, aquí hablamos de este factor de calibración para depender de cada geosintético. Tenemos el número de pasadas que contempla el modelo. También va a considerar las propiedades del suelo, que son las que les comentaba, tanto del material granular como del material de subrasante. Los autores lo calibraron con un CBR de 20%. Sin embargo, pues aquí ya depende mucho del criterio ingenieril de quien esté haciendo el diseño con estos, con sus materiales y con este tipo de herramientas. Por supuesto, siempre hay condiciones que hay que tomar en cuenta. También tenemos el tema de la carga por neumático, la carga por eje, que se tiene que considerar en el modelo, y lo que viene siendo el servicio en cuanto a la rodera que se espera después de ese número de pasadas en el modelo, ¿no? Entonces, los autores hablan de que una rodera admisible va entre los 38 milímetros y hasta los 100 milímetros, que vamos de 10 centímetros, ¿no? Por supuesto, entre mi criterio sea de tener una menor rodera, va a ser mayor el espesor de la plataforma para la estabilización de este terreno con suelos blandos, ¿no? Los ejemplos de algunos geosintéticos utilizados para estabilización de suelos blandos, pues ven aquí, tenemos la estabilización de una zona con geotextil tejido. Esto fue para un libramiento en México, y vean ustedes las condiciones en las cuales nosotros estamos colocando el geosintético, ¿no? Entonces, aquí se utilizó arena malgradada para la creación de las plataformas. Pueden ver aquí cómo la persona tiene cierta dificultad, ¿no? Las condiciones en las que está el suelo, pero con el espesor adecuado de material se pudo estabilizar esa zona sin ningún problema, ¿no? Aquí los ahorros del proyecto fueron sustanciales. Ellos estaban metiendo aproximadamente un metro de sustitución de una combinación arena con grava, ¿no? Y aquí se utilizó este geosintético
de alto módulo y se redujo la sección a 55 centímetros, ¿no? Entonces, el impacto y el ahorro pues fue aproximadamente del 30% de este proyecto y se pudo dar continuidad a lo que fue el proyecto, ¿no? Aquí vienen también los ahorros en cuanto a las emisiones de CO2 y en cuanto a los acarreos, de un supuesto emisión de 48 toneladas de CO2, se redujo a 26 toneladas, y vean el número de acarreos que se ahorraron, ¿no? De 918 se bajaron a 513 acarreos en el proyecto. Entonces, este es un ejemplo del tipo de aplicación para estabilización de subrasantes, en donde no solamente impactamos en costos, sino en impacto ambiental. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean esta estabilización de esta subrasante. Es un suelo saturado y el objetivo era crear una plataforma para un vial de acceso. Aquí se utilizó este material que ustedes pueden ver ahí, es un material granular sobre este geotextil de alto módulo, y ustedes pueden ver ahí cómo se logra estabilizar bajo estas condiciones, ¿no? Igualmente, vean, la estabilización pasó de 90 centímetros a 46 centímetros, brindando un ahorro de casi el 30%. Entonces, vean ustedes los ejemplos de cómo se puede estabilizar bajo ese tipo de condiciones. Ahora vamos al tema de refuerzo de pavimentos, ¿no? Ya una vez que tenemos una plataforma estable, en muchas ocasiones nos piden construir un pavimento. Bueno, bajo estas condiciones, pues el refuerzo o el objetivo del refuerzo con geosintéticos es que el geosintético como elemento estructural se utiliza en la parte inferior de una base o una subbase, ya sea para mejorar la vida de servicio o obtener prestaciones equivalentes, pero con una sección estructural reducida. Ahí es donde vamos nosotros enfocados con el refuerzo. Usualmente nosotros para el tema de aplicación en pavimentos utilizamos la metodología AASHTO 93, la cual pues, ahorita hay mucha discusión porque ya es una metodología relativamente vieja. Las calibraciones de esta metodología para la época pues, ya no son aplicables hoy en día. Y bueno, pues nosotros estamos en el gremio con una actividad en cuanto a investigación para el tema de diseño mecanicista, ¿no? Entonces, para allá vamos con el gremio. De hecho, hay mucha investigación en torno a la aplicación de geosintéticos en ello, pero bueno, por lo pronto, pues seguimos trabajando con AASHTO 93 porque es lo que el mercado nos solicita, ¿no? Dentro de la metodología AASHTO 93, pues ustedes conocen bien la fórmula. Ustedes ven ahí los ejes esperados, la confiabilidad, la estructura de pavimento, la serviciabilidad y las propiedades de la subrasante, ¿no? El beneficio que proporciona un geosintético a la carretera se contabiliza fácilmente en el número estructural. Aquí nosotros incorporamos a este número estructural el coeficiente estructural del geosintético dentro de los cálculos. A través de una relación de un proceso iterativo, ¿no? Se sustituyen las variables, que es el diseño, y se logra obtener ese número estructural para la vida de servicio deseado, ¿no? de ese pavimento. Entonces, lo que nosotros hacemos es dentro del número estructural que contempla el coeficiente de capa de la carpeta asfáltica, el espesor de la carpeta asfáltica, asimismo el coeficiente de capa de la base, el espesor de la base, el coeficiente de drenaje, y así a su vez para las capas que se puedan contemplar dentro de la estructura. Bueno, aquí se integra lo que viene siendo el GSC, que es el coeficiente estructural del sintético, que por supuesto, se tiene que
obtener a través de calibración, a través de investigación. La investigación es primordial, ¿no? Uno de las exigencias, que debe de tener una empresa seria en geosintéticos es llevar a investigación a sus materiales, ver su comportamiento estructural. No solamente es suficiente ver su propiedad mecánica o su propiedad hidráulica, ¿no? Su ficha técnica como tal, sino cuál va a ser el aporte estructural real y ante qué condiciones. Entonces, para eso se necesita investigación, ¿no? ¿Qué investigación? ¿Qué pruebas a gran escala tienes? Y eso es esencial para poder después, con esos coeficientes que se obtienen de esas investigaciones, colocarlos en los modelos, ¿no? Dentro de la metodología AASHTO 93, el objetivo de meter los geosintéticos es brindar un incremento en la vida de servicio con el espesor de pavimento diseñado. A esto nosotros le vamos a llamar el TBR, el Traffic Benefit Radio, que es la relación de beneficio de tránsito. Y el otro objetivo es disminuir el espesor de la base y o su base, pero manteniendo la vida de servicio necesaria para el buen desempeño de la estructura. Esto le vamos a llamar reducción de bases granulares. Entonces vean aquí dos objetivos, ¿no? La relación de beneficio de tránsito, a esto se refiere, ¿no? Yo tengo una sección de iguales espesores. Ustedes van a ver aquí 30 centímetros, 25 centímetros, 19 centímetros, 30, 25 y 19. Esto es un ejemplo, uno de las cosas para fines académicos. Pero aquí estoy integrando el geosintético, ¿no? A nivel de refuerzo de base. Vean ustedes cuánto incrementa sustancialmente los números de ejes equivalentes, ¿no? Aquí es por ese aporte que brinda el geosintético, ¿no? Esa es una relación de beneficio. Ahora vámonos al otro lado, vamos al tema de reducción de bases granulares. Bueno, yo lo que quiero es no impactar en la vida de servicio de mi pavimento. Entonces, supongamos que tengo la misma sección y aquí yo quiero reducir esta sección, la quiero reducir, pero lo que tengo es que quiero disminuir a su vez las bases granulares. Ahora, a mí me gusta mucho, y suena fuerte, me gusta mucho una expresión que dice un doctor, que no estamos para ser mediocres con nuestras secciones. Lamentablemente siempre nuestros recursos son limitados, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a ahorrar bases granulares. Y suena mejor cuando digo que esto también nos ayuda a reducir el impacto ambiental, ¿no? Pero qué mejor que el objetivo sea incrementar la vida de servicio de nuestros pavimentos. Porque una razón es clara, no estamos llegando a la vida de servicio proyectada a 20 años. Es a los 5 años, a los 6 años, quizás ya nos están fallando. Y muchas de las razones también no respetamos el tema de sobrecargas o no se consideran otros factores elementales al momento de hacer el diseño, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes aportes de lo que son los geosintéticos es precisamente incrementar esta vida de servicio de los pavimentos. Y esto no es algo que sea nuevo, y ya hay muchos años, mucha investigación con respecto a ello, y con confianza cualquier diseñador los puede utilizar para este fin, ¿no? Pero bueno, ahí está la otra condición. Yo no impacto, que es la vida de servicio, pero sí puedo reducir las bases granulares. Algo que es súper importante, y ténganlo en cuenta, es esta norma que es AASHTO 50-09. Se trata de una norma que proporciona a los diseñadores directrices sobre cómo incorporar geosintéticos para reforzar los pavimentos flexibles. Lo que dice AASHTO 50-09 es que provee una guía de diseño a los consultores. Los beneficios, lo que dice esta guía es que los beneficios no pueden ser obtenidos teóricamente. Debe de haber calibración, es decir, las secciones de prueba son relevantes y requeridas. Lo que trata de hacer esta norma o este estándar es invitar
a que los constructores diseñen con materiales que han sido debidamente calibrados, debidamente investigados, ¿no? Eso es esencial. Eh, Nadie quiere meter a su proyecto un material que no haya sido probado antes y que haya sido evaluado antes durante años y que confirme su comportamiento estructural, ¿no? Se debe de indicar también el tipo de geosintético y hay que dar todo el soporte en cuanto a su desempeño, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de los tipos de pruebas de pavimento acelerado que se ejecutan a las secciones con geosintético y sin geosintético, y a partir de ahí, bueno, se crean estos coeficientes estructurales que después son aplicados a las metodologías. Buenas noticias para el gremio, ¿no? Ya se están evaluando el mejoramiento al aplicar los geosintéticos. De hecho, hay un programa de investigación nacional que la intención es obtener a través de estas investigaciones el incremento del módulo resiliente al colocar los geosintéticos dentro de las capas. Pero no solamente es eso, y en alguna ocasión en la presentación magistral de un doctor también dedicado al mundo de los geosintéticos, me gustó lo que dijo. Ya dejemos de hablar del tema de incremento del módulo resiliente. Hablemos de mantener las condiciones del pavimento y que éstas no se vayan degradando con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, mantener la resiliencia de esa estructura es esencial para nosotros los ingenieros, porque nuestro único objeto es llegar a la vida de servicio de aquel pavimento que yo estoy diseñando, ¿no? Entonces, en efecto, esto es un gran aporte para el gremio, es decir, cuánto yo incremento el módulo resiliente, pero sobre todo es el control de que no vaya yo a perder la vida de servicio de mi pavimento y bueno, para ello me sirven los geosintéticos. El objeto de este tipo de investigaciones es ver cómo se reducen las tensiones, deformaciones y deflexiones críticas a niveles aceptables con el incorporar los geosintéticos, ¿no? Aquí tienen algunos ejemplos de proyectos. Por ejemplo, este fue para Perú. Controlar, por ejemplo, con un geosintético que tiene la aplicación de, además de reforzar, llevar el agua hacia sistemas de drenaje lateral y estabilización de subrasantes, ¿no? Aquí ustedes pueden ver para el túnel Gambetta cómo se hizo esta sección reforzada con un material de terraplén y después se vino con la estructura de pavimento, ¿no? Aquí tienen algunas imágenes de cómo es que se fue haciendo el proceso de la obra y bueno, al final de cuentas, cómo se hizo el refuerzo del pavimento, que bueno, el día de hoy sigue sin tener mayor problema, ¿no? Este es alguno de los ejemplos donde se han aplicado este tipo de geosintéticos. Algunos otros, por ejemplo, para patios de contenedores, ¿no? Zonas de puertos. Este es un proyecto muy particular, tenía un nivel freático muy cercano y el cliente, el dueño de este proyecto, pues estaba realmente muy pues espantado con relación a los temas de mantenimientos. Las grandes cargas y con el tema del nivel freático cerca de la superficie de rodamiento, pues reblandecía todo lo que era la zona de la subrasante y pues esto con las cargas dinámicas pues, generaba problemas de capacidad de carga, como lo pueden ver aquí, ¿no? Ustedes vean aquí, vean cómo se refleja el agua, las olas, aquí ya todo el material completamente mezclado y el ascenso capilar, que es uno de los que nos estaba generando problemas en esa zona, ¿no? Aquí se colocó un elemento a nivel de estabilización de subrasante, también con el beneficio de brindar un drenaje lateral para mantener el contenido de agua de lo que es la estructura de pavimento, que es esencial para la resiliencia de la estructura. Al mismo tiempo, bueno, pues ustedes pueden ver todo lo que es digamos que el perímetro de esta plataforma,
pueden ver cómo se colocó un dren francés precisamente para poder llevar el agua que traía el geosintético hacia ese punto, al mismo tiempo que nos ayudaba a reforzar la estructura, ¿no? En algunos puntos que es donde teníamos la zona de los contenedores con mayor peso, se ocuparon las geomallas, ¿no? Las geomallas a nivel de bases granulares para poder rigidizar esa zona y hacer una correcta distribución de cargas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver las imágenes de cómo se aplicaron estos materiales con, en un sistema de doble capa, ¿no? A final de cuentas, ustedes pueden ver aquí ya cómo está completamente construida la zona del patio de los contenedores. Y bueno, ya van 3 años y bueno, gracias a este proyecto pues han salido otros proyectos debido al buen performance, al buen desempeño que se ha dado con los geosintéticos, ¿no? Pues en conclusión, yo les puedo decir que cualquier material geosintético aplicado con ingeniería, ¿correcto? Y teniendo toda la información en cuanto a investigación de este material, puede ser una solución técnica económica para su proyecto, ¿no? Esto es esencial que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante acercarse a las casas de materiales, a las fábricas y pedir pues toda la información de acuerdo a las investigaciones que se han realizado y muchas tienen mucha información técnica y también softwares técnicos que les pueden ayudar a resolver sus proyectos, ¿no? Pues de mi parte, esto es una presentación breve, pero espero que les haya sido de valor en cuanto al beneficio de los geosintéticos en la estabilización y el refuerzo de estructuras térreas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Quedo a sus órdenes.